Muy buenos días. Hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. De hoy hablaremos acerca del modelo de membrana de Hodgkin y Huxley. Primero que todo, resaltar el gran trabajo que tuvieron estos tres científicos en el planteamiento de este modelo, por el cual recibieron premio Nobel en 1963. Este premio fue otorgado por el estudio de la transmisión de los impulsos nerviosos a lo largo de las fibras nerviosas. Listo. Ahora entraremos en detalle en qué se centra el modelo de Hodgkin y Huxley. Entonces, para este caso, tomaremos un modelo de membrana celular en el cual únicamente tendremos en cuenta la capacitancia de la membrana, la resistividad, la conductividad que tiene la membrana frente al ion sodio, la conductividad que tiene la membrana frente al ion potasio, la conductividad que tiene la membrana frente a otros diferentes iones, como el cloro o el magnesio, entre otros. Además de esto, tendremos en cuenta los voltajes de equilibrio para el ion sodio, para el ion potasio y para el resto de iones, entre los cuales predomina el ion cloro. Listo. Modelaremos cada una de esas conductividades como la corriente que pasa por esa conductividad sobre el voltaje de la membrana menos el voltaje de equilibrio del ion. ¿Sí? Entonces, para el caso de la conductividad del sodio, tenemos la corriente que pasa por la conductividad del sodio sobre el voltaje de la membrana menos el voltaje de equilibrio del sodio. Y así sucesivamente para los otros dos. De acuerdo a la ecuación de Nernst, tenemos que los voltajes de equilibrio para el sodio van relacionados con la constante de los gases, la temperatura a la que se encuentra la membrana celular, la valencia del ion que se está transportando, la constante de Faraday y el logaritmo natural de la concentración en el interior de la membrana, en el espacio intracelular, sobre la concentración en el espacio extracelular del ion en cuestión. Conocemos los valores de la constante de Faraday y de la constante de los gases, y tenemos que la ecuación que describe la corriente iónica que atraviesa la membrana es igual a la capacitancia de la membrana sobre el cambio en el voltaje con respecto al tiempo, más los voltajes de la membrana menos el voltaje iónico por cada una de las conductancias. ¿Sí? Es de tener en cuenta que tanto la conductancia del sodio como la conductancia del potasio se representan como conductancias que pueden cambiar. ¿Sí? Son conductancias que varían en su valor respecto al movimiento iónico y al impulso. Entonces, se realizaron una serie de experimentos en los cuales experimentos basados en el Voltas-Clamp para medir la conductancia del potasio. Entonces, como ya habíamos visto en clases anteriores, al generar un impulso mediante el método de Voltas-Clamp, nosotros alcanzamos diferentes valores de voltaje y poner a prueba, diferentes valores de voltaje en el interior de la membrana celular. Se obtuvieron las siguientes curvas de respuesta para la conductancia. Es decir, este es el comportamiento que tiene la conductancia del ion potasio a medida que se va aplicando el estímulo. Pero entonces, ¿de qué depende esta conductancia? Entonces, este fue parte del gran trabajo que realizaron estos científicos en la descripción del mecanismo mediante el cual funciona la membrana celular. Entonces, ellos plantearon la existencia de unas partículas que vamos a llamar partículas N, que a medida que se experimentaba el impulso nervioso,
existía la probabilidad de que esas partículas N cambiaran su posición. Entonces, una vez las 4 partículas N en un canal iónico de sodio pasaban al mismo lado de la membrana, este canal iónico se abría y permitía el movimiento del ion. ¿Sí? Entonces vamos a llamar a alfa sub n la probabilidad de que las partículas existan en este lado de la membrana, y beta n la probabilidad de que las partículas no existan o no estén en este lado de la membrana. Entonces, se plantearon unos modelos matemáticos para evaluar la existencia o la existencia o la no existencia de esas partículas en el lado de la membrana. Se escriben mediante este modelo y se solucionan mediante esta ecuación diferencial, en la cual el cambio en la existencia de cambio en esa existencia de las partículas depende de esa probabilidad de que exista la partícula menos la probabilidad de que no exista la partícula. Y la conductancia del ion potasio es igual a la conductancia máxima que se puede alcanzar por esa partícula elevada a la 4. Una vez ajustado ese modelo, bueno, acá se tiene un resumen del fenómeno en el cual mientras las partículas no estén todas en ese lado de la membrana, los canales se encuentran cerrados, pero una vez las partículas se encuentran todas en ese lado de la membrana, los canales iónicos se abren y permiten el paso del ion potasio. Acá se observa el ajuste que tiene el modelo, que depende de la existencia de la partícula a la 4 con el valor de la conductividad de la membrana. Entonces se observa que tiene un comportamiento similar al observado en las gráficas presentadas de acuerdo al experimento. Por otro lado, tenemos la conductancia del sodio. La conductancia del sodio presenta, una vez realizado el experimento con el voltage clamp, de manera similar como se realizó con la conductancia del potasio, se observó que había un aumento rápido de la conductancia, pero cuando se alcanzaba cierto valor empezaba a haber un decaimiento de esta conductancia aproximándose a cero. Entonces, para este modelo también se realizó la misma pregunta: ¿de qué depende esta conductancia? Se observó, o se modeló mediante la existencia de dos partículas, una partícula de valor m y otra partícula de nombre h. Una vez se aplicaba el estímulo, la probabilidad de que la partícula m se moviera aumentaba, haciendo que las tres partículas m se movieran al lado de la membrana, permitiendo que se abriera el canal iónico y que el sodio pasara del lado extracelular hacia el lado intracelular, es decir, que el sodio ingresara a la célula. ¿Sí? Esto pasa cuando las tres partículas M están en ese lado. Sin embargo, cuando aparece el voltaje, también aparece la probabilidad de que la partícula H se mueva hacia el interior, hacia el lado en donde se encuentran las partículas M, y la existencia de esta partícula H hace que el canal se cierre inmediatamente. Entonces esto provoca una disminución rápida en la conductancia del ion sodio. Entonces, de manera similar al fenómeno anterior, se tenía una probabilidad de que M exista y una probabilidad de que M no exista. Y para H, de manera similar, una probabilidad de que H no exista y una particular de que H exista. Entonces acá tenemos el modelo para M. Es similar. También es una ecuación diferencial que
define la existencia o la no existencia de M, y también para H se tiene una probabilidad de que exista o de que no exista H. De acuerdo a esto se modeló la conductancia del ion sodio como la conductancia máxima que puede tener el ion sodio en la membrana por la existencia de partícula M a la 3 por la existencia de la partícula H. Aquí tenemos un modelo similar del comportamiento de la membrana frente al ion sodio. Entonces, cuando se mueven las tres partículas M hacia el lado del canal, se abre el canal y permite el ingreso de sodio a la célula. Pero una vez se mueve la partícula H, bloquea el paso completo del canal sodio al interior de la célula. Teniendo en cuenta el modelo de M a la 3 por H, se observa el comportamiento que se buscaba de la membrana celular. Entonces acá tenemos en resumen la conductancia del ion potasio y la conductancia del ion sodio. La conductancia del ion potasio se observa que aumenta despacio, pero permanece mientras el estímulo permanezca. Sin embargo, en la conductancia del sodio se tiene un aumento muy rápido y una disminución también rápida a medida que se sostiene el estímulo. Es por esta razón que el impulso nervioso obtiene la siguiente forma. Hay una parte que viene dada por el aumento rápido en la conductancia del ion sodio. Como el ion sodio permite el ingreso de iones a la célula, se considera una corriente negativa y por eso se observa un decaimiento en el voltaje, en la corriente. Pero una vez aumenta la conductividad del potasio y va a empezar a disminuir la conductividad del sodio, se restablece la conductancia y se obtiene un efecto de esta manera en el impulso. Acá omitimos la capacitiva, pero en resumen esta corresponde al movimiento rápido del ion sodio. Esta subida corresponde a un efecto combinado del sodio más el potasio y esta parte de acá corresponde únicamente a potasio. Acá podemos observar una muestra de cómo el modelo, un modelo del disparo de los canales. Entonces, en este caso tenemos las moléculas de tipo N o las partículas de tipo N enfrente del canal de potasio. Acá se encuentra el ion potasio bloqueado completamente por las partículas N. Una vez estas partículas N se mueven, se permite el ingreso del sodio se permite la salida del sodio o el movimiento del sodio a través del canal iónico. La particularidad es que estas partículas N quedan en esta posición mientras permanezca el impulso. Una vez desaparece el impulso, esas partículas N se mueven al lado opuesto y regresan a su estado natural. Ahora, para el ion sodio, en este caso estamos hablando del ion potasio. Para el ion sodio tenemos la existencia de tres partículas M y una partícula H. Cuando se presenta el estímulo, las tres partículas M rotan, permitiendo el ingreso del ion sodio, pero también es posible que la partícula H cambie de posición en la membrana y bloquee el paso del ion sodio al interior de la membrana o a través de la membrana.
De nuevo, se observa el movimiento de las partículas M y cómo la partícula H en un momento posterior bloquea el paso de más iones sodio a través del canal iónico. Aquí se tiene una representación más desde la parte química, de la parte bioquímica de cómo estas partículas funcionan. Se tiene estimado que funciona a través de una rotación de la proteína, permitiendo que se reacomode esta proteína y haya una apertura del canal iónico. Para finalizar el modelo, les mostraré las ecuaciones que rigen el modelo de Hodgkin y Huxley, empezando primero por la corriente transmembranal, la cual corresponde a la corriente igual a la capacitancia de la membrana por el cambio en el voltaje con respecto al tiempo, más la corriente de conducción dada por las diferentes conductancias, recordando que estas conductancias cambian su valor a medida que se presenta el impulso nervioso. Entonces vamos a ver el fenómeno de esas conductancias. Entonces tenemos que la conductancia del sodio es igual a la conductancia máxima que puede presentar el sodio por la partícula M a la 3 por la partícula H. La conductancia del potasio es igual a la conductancia máxima del potasio por N a la 4. Y se considera la conductancia del cloro y de los otros iones como constante. Hay modelos en los que se considera también variación en esta conductancia mediante el modelado de partículas de rotación en la canal iónico. Sin embargo, no es muy común encontrarlo debido a que el aporte que tienen estos iones en el modelo de la membrana no es muy significativo. Tenemos la ecuación diferencial que determina el cambio en las partículas M, H y N, definido por las constantes alfa, beta, y por la misma valor de M y de H y N. Tenemos los coeficientes de tasa de transferencia. Estas fueron las ecuaciones modeladas por ellos, en donde se definen las probabilidades de alfa sub M, alfa sub H, alfa sub N, beta sub M, beta sub H y beta sub N. Y observemos que estos coeficientes dependen exclusivamente de un valor de voltaje, ¿sí? Tienen unos parámetros de ajuste para dar el comportamiento que se requiere, pero dependen de los voltajes. Entonces, ese voltaje primado que aparece en los coeficientes de transferencia depende del voltaje de reposo menos el voltaje de la membrana. El voltaje de reposo, por lo general en las células, es de menos 65 milivoltios, pero esto puede cambiar de acuerdo a la célula que se esté analizando o del animal o del ser fisiológico que se esté estudiando, ¿sí? Por lo general el voltaje de reposo menos el voltaje de equilibrio del sodio es de menos 115 milivoltios, voltaje de reposo menos voltaje de equilibrio de potasio, voltaje de reposo menos el voltaje de equilibrio de los otros iones, se presentan acá en este modelo. El valor de la capacitancia de la membrana es aproximadamente 1 microfaradio por centímetro cuadrado. La conductancia del sodio máxima, la conductancia del potasio máxima y la conductancia máxima de los otros iones. Entonces, con respecto a los otros iones, esta conductancia es muy pequeña, por tanto, estos otros iones no tienen un efecto muy significativo en la membrana. El efecto más significativo lo dan el ion sodio y el ion potasio. Tenemos, por último, la gráfica de cambio en la conductancia del sodio y del potasio. Miremos que la conductancia del potasio cambia de manera más lenta, mientras que la del sodio tiene un aumento más rápido, y esto se ve reflejado en el cambio en el voltaje de la membrana
para la propagación del impulso. En la próxima clase hablaremos un poco acerca del método del patch clamp.